Además, su cálculo, vamos a ver que es un poco más complicado que un suelo granular. Y menciona aquí la acción congelante. ¿Ya? En otros países, el invierno es mucho más crudo, ¿ya? Con temperaturas bajas, de tal forma de que se permita al agua agua, no es que se permita el agua, sino que la acción con el clima frío hace que el agua dentro de se congele, ¿ya? Y cuando el agua se congela, se expande, ¿ya? Y no sé si ustedes, bueno, todos hemos congelado agua en un vaso y el agua gana volumen, ¿ya? Entonces, en materiales, sobre todo en suelos finos y arcillas donde se permite que esté presente, esta acción congelante hace que se cree una capa de hielo entre el suelo y el muro. Y una temperatura se elevan, se descongela y aquí existe una discontinuidad entre el muro y el suelo y existen problemas, ¿no? Entonces, esa acción anticongelante que se expande y luego se contrae ocasiona problemas. Entonces, es recomendable, por estas tres condiciones, que el suelo de relleno sea granular. El tema de compactación en suelos granulares en suelos granulares es mucho más constante, ¿no? Las curvas de compactación que son de densidad versus contenido de humedad son bastante acampanadas, ¿no? En cambio, en suelos finos se podría tener curva de compactación de doble pico, o sea, que su compactación no es tan de un comportamiento tan normal, podríamos decir. ¿Entiendes? ¿He aclarado tu duda? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, hemos quedado en esfuerzo lateral en condición de reposo, lateral condición activa, condición pasiva. ¿Ya? Entonces, estáticamente en equilibrio, ya como les había mencionado, estáticamente en un suelo ya totalmente horizontal. ¿Ya? Hasta ahora, todos los cálculos que hemos hecho es para calcular el esfuerzo efectivo vertical, ¿ya? ¿Ya? Con la posición del nivel fértico, ¿ya? El esfuerzo efectivo vertical. Y no existe razón alguna que este suelo que esté por debajo en estas condiciones se mueva a la izquierda o se mueva a la derecha. Está en equilibrio. Ya está en equilibrio. No hay ninguna cosa que es verde, claro.
una fuerza que le obliga a este suelo a moverse. Por lo tanto, los esfuerzos que sienten está ya son los esfuerzos en condición de reposo. Es decir, los esfuerzos consolidado para un suelo sobreconsolidado no llegan a fallar, ¿ya? Se tiene un esfuerzo lateral, ya recuerdo de Moore, se coloca el esfuerzo vertical y el esfuerzo lateral, el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3, ¿ya? Y se grafica el círculo de Moore, ¿ya? Pero este suelo no, estos círculos de Moore que están acorde a la condición de reposo, no tocan la envolvente de falla del círculo de Moore. Equilibrio, ¿ya? Y el esfuerzo lateral, horizontal, el esfuerzo horizontal, ¿ya? Es un factor K0, ¿ya? Un coeficiente K0, efectivo vertical. Ya esta es la ecuación. Entonces, aquí se calcula el esfuerzo efectivo vertical e puede deducir cuánto es el esfuerzo lateral cuando existe esta condición. Cuando no existe una fuerza, algo no existe algo que hacia la izquierda o hacia la derecha, está estático. Entonces, en estas condiciones, el suelo presenta un esfuerzo lateral en reposo. Se conocen para calcular. Tenemos esta tabla, que son valores típicos presentados por Wood en el 87, según el tipo de suelo, de valores aproximados, ¿ya? Rango de valores aproximados, y en esta tabla se presenta no algunos, sino varias ecuaciones para calcular este K0, ¿ya? Varias ecuaciones. Está Jackie del 44, dos veces Jackie del 44, una ecuación los normalmente consolidados, una ecuación extendida, que es en función del ángulo, ¿no? Está este otro para arenas sobreconsolidadas, arenas densas, suelos finos, en función del Poisson, en función del ángulo de fricción, en función de la inclinación del relleno medido a partir de la horizontal. Esta ecuación danés, ¿ya? Vean que en el ejemplo del suelo que he puesto es totalmente horizontal, pero ¿qué pasa si el terreno es inclinado? Ya existe una ecuación para calcular el coeficiente de reposo, ¿ya? El K0 en condiciones de inclinados, y esto es con el valor alfa que representa la inclinación de este relleno en condición horizontal. ¿Listo? Entonces, de todas estas ecuaciones, con este rango de valores, el más utilizado es Jackie.
¿ya? El más sencillo, el más utilizado. Seguramente las en un respaldo muy detrás de esas ecuaciones, pero requieren de más información, ¿ya? El OCR, el Poisson, el ángulo de inclinación, suelos finos, normalmente consolidados, se utiliza el, el índice de plasticidad, ¿ya? Aquí, sí, ahí es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el esfuerzo, ¿ya? Que es el 1, el esfuerzo del arco. Y con esto, al calcular el K0, se puede calcular el esfuerzo lateral en condición de reposo. ¿Ya? ¿Cómo utiliza esta ecuación? ¿Ya? Conocido el valor de K0, el esfuerzo horizontal que actúa sobre el muro, siendo este igual al esfuerzo efectivo horizontal más la presión de poros. La figura 5.5 muestra la distribución de los esfuerzos laterales. Y aquí está. Aquí hay una explicación de cómo se puede calcular la ecuación de Jackie, ¿ya? O la forma de calcular o trabajar con esfuerzos laterales, ¿ya? Vamos a verlo rápidamente. Se tiene un muro, ¿ya? Se tiene un muro donde la condición es en reposo, ¿ya? Por ese muro, a la altura que nosotros queremos, o tal vez una distribución de presiones, se calcula el esfuerzo lateral efectivo. Aquí está suponiendo ya que hemos calculado el esfuerzo efectivo, el esfuerzo total a lo largo de la profundidad, ¿ya? La presión de poros, ¿ya? La resta de esto nos da el esfuerzo efectivo vertical, ¿ya? El esfuerzo efectivo vertical. Una vez que se tiene el esfuerzo efectivo vertical, ¿ya? Vamos a decir que aquí está el esfuerzo efectivo vertical. Multiplicado el K0 es el esfuerzo lateral efectivo, ¿no? Utilizando esta ecuación. Y se calcula en todas las profundidades, ¿no? Y se tiene la distribución por en la condición de reposo. ¿Cómo se calcula la fuerza que se ejerce lateralmente sumando la presión de poros? El esfuerzo total, ¿no? El esfuerzo efectivo en reposo es igual al esfuerzo total menos la presión, ¿no? Y aquí el esfuerzo efectivo más la presión de poros. ¿Ah? Para esto. Una vez que se tiene la fuerza, ¿ya? La fuerza, el esfuerzo se hace necesario transformar todo este esfuerzo en una única fuerza. Y para eso
Y para eso, se puede, ¿en cuánto equivaldría esta porción, que es un triángulo que ejerce, a una única fuerza que representa este trapezoide? Se puede separar en una distribución y otra en una distribución triangular. Para que cada uno de estos ejerza una fuerza, ¿no? Y esta es la ubicación de esa fuerza con respecto al punto más bajo de este muro o de esta profundidad. ¿Ya? Esto nos es útil, muy útil, al momento de diseñar estos muros, ¿ya? Que estos muros van a soportar esas fuerzas. Entonces, nosotros tenemos que saber esas fuerzas y dónde estarían ubicadas. ¿Ya? Entonces, el texto proporciona un ejemplo, ¿ya? El ejemplo 5 tipos de suelo. Y, a ver, bueno, aquí el ángulo de fricción es el mismo. Por lo tanto, el K0 es el mismo. Hay el cálculo del esfuerzo horizontal, ya como se ha explicado, y se calcula cuántos representaría una única fuerza que representa todo esto y su ubicación. ¿Ya? El ejemplo 5.2 presenta una coordinación. ¿Ya? Aquí hay algo interesante. ¿Ya? Aquí se ubica la evaluación del Instituto Danés de Geotecnia, el Instituto Danés Geotécnico, donde añade la inclinación y los esfuerzos que se generan tienen esa inclinación, ¿ya? Aquí, como el terreno es horizontal, las fuerzas laterales son horizontales. Cuando tiene inclinación, fuerzas laterales tienen inclinación, ¿ya? O sea, la inclinación, la pendiente del relleno tiene en el terreno y el resultado, ¿ya? Es una fuerza inclinada, ¿ya? Que tiene un componente vertical y una componente horizontal. Este es un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? El ejemplo 5.1, el ejemplo 5.2, tienen que revisarlo hoy, ¿ya? Alguna pregunta, el día de mañana la aclaramos, ¿no? Ahora solamente tienen que conocer que existen estos dos ejemplos con respecto a la aplicación Jackie, de la condición de reposo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Continuemos. La condición activa. ¿Ya? Para que se dé la condición activa en esfuerzos de círculos de Mohr, ¿ya? El suelo está en condición de reposo, donde no toca la... ¿Ya? Se da la condición en condición activa, el esfuerzo lateral disminuye hasta encontrar el esfuerzo activo, que es un mínimo. Tanto el esfuerzo lateral disminuye y eso en círculos de Mohr implica que el esfuerzo 3 vaya disminuyendo hacia un valor menor hasta el círculo de Mohr toque la envolvente de Phi, ¿ya? Y en este caso, este esfuerzo
que toca el envolvente de falla es el esfuerzo activo. A través de esta ranking presenta una solución basada en las siguientes hipótesis, y esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Vamos a ver hoy día ranking para condición pasiva. Y esto lo vamos a partir en dos. Aquí, ¿ya? Para la condición ¿ya? Tanto ranking como, para la condición activa y pasiva, ranking toma las siguientes suposiciones, hipótesis. La cara posterior es completamente lisa y vertical. ¿Ya? Entonces, los cálculos para la condición activa por ranking es que el muro sea totalmente liso y vertical. La fricción y el suelo fricción, ¿ya? Y recuerden, física, cuando se dice un hielo está moviéndose sobre una mesa, ahí el coeficiente mínimo, ¿ya? O nulo, porque el hielo se desliza. En cambio, si es un material rugoso, tiene una cierta fuerza de fricción. También ocurre entre el muro y el suelo, pero no lo tomamos. El relleno detrás del muro es una masa de suelo sin cohesión que se halla en un estado de equilibrio límite. Considera ranking que el suelo ha llegado al estado donde el suelo tiene los esfuerzos laterales, según la teoría de Morculon, que toca en un equilibrio límite. La magnitud de los esfuerzos laterales depende solo del esfuerzo efectivo vertical y la resistencia cortante del suelo, siendo el problema es decir, se toma en cuenta el esfuerzo efectivo vertical y el ángulo de fricción o los parámetros de resistencia al corte, la cohesión y el ángulo de fricción. Se hace una resistencia de masa es llevada a un estado de equilibrio plástico para un valor dado de esfuerzos verticales. La axial esfuerzos es representada por el círculo alfa de la figura 5.A. Por otro lado, se permite que el muro vaya alejándose gradualmente del suelo, es decir, que los horizontales vayan disminuyendo hasta alcanzar el equilibrio plástico para el cual el suelo falla. En este último estado es representado por el círculo B y se denomina el de ranking. Para este estado del círculo de Moore toca la envolvente de falla, lo que pasa acá, ¿no? Entonces, el esfuerzo activo horizontal es determinado para las siguientes condiciones. Esfuerzo para condenadas, ya que este es el esfuerzo más común por las recomendaciones que se mencionaron de que sea un suelo gravoso y que permita la fluidez del agua, oro. Y la segunda condición es para condiciones no drenadas, ¿ya? Eso es para suelos finos. Dentro de las condiciones drenadas existen estos cuatro condiciones. Vamos a verlas una por una, que es determinación del esfuerzo activo horizontal para un relleno horizontal de suelo granular y cohesión de ángulo de fricción igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá, vamos a recortar esto. Okay. Nos va a ayudar a esto.
La primera condición, el esfuerzo activo horizontal para un relleno horizontal alfa cero y de suelo granular. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la inclinación, ¿ya? A cero, inclinación es horizontal, alfa, que es definido en todo este capítulo como la inclinación del relleno con respecto a la horizontal, ¿ya? Cuando alfa es cero es plano. El suelo granular, ya es decir, que exista ángulo de fricción. Y al decir granular, granular es que la cohesión sea cero. ¿Ya? Suelo limpio granular, sin la presencia de finas. El segundo es el esfuerzo activo horizontal para un relleno granular. ¿Ya? Entonces, el segundo es este. Es este. Vamos. Ya vean que el segundo alfa es mayor a cero, ¿ya? Y el suelo sea granular, o sea que tenga ángulo de fricción y cohesión igual a cero. El tercero es un relleno horizontal de suelo cohesivo, ¿ya? De suelo cohesivo. Pero el relleno horizontal, ¿ya? Que significa que alfa es cero, 0 grados, y que hay una cohesión no drenada y el ángulo de fricción no es cero. Cohesivo. Que exista ángulo de fricción y que la cohesión drenada sea mayor a cero. Y el cuarto es que exista alfa mayor a cero, el suelo sea un suelo cohesivo, tenga cohesión mayor a cero. Estas son para las condiciones drenadas. Para las no drenadas, más abajo, para las condiciones no drenadas hay dos condiciones. Para un muro de relleno horizontal en condiciones no drenadas y para un muro de relleno inclinado en condiciones drenadas. Entonces, esto es drenado y no drenado es no drenado es alfa cero, En condiciones no drenadas significa fricción y la cohesión sea no drenado. Y la segunda condición, alfa mayor a cero, el ángulo de fricción igual a cero. Y dice la cohesión no drenada. ¿Ya? Entonces hay estas 6 condiciones de Rankine. Esta es para condiciones no drenadas. ¿Ya? Como les digo, esto no es tan como la recomendación es que exista drenaje y estas condiciones drenadas, ¿no? Ya. Entonces, la teoría del Rankine presenta una ecuación general, ¿ya? Una ecuación general que es, ahorita les muestro, aquí está, esto es. Para la condición activa es esta ecuación.
que el esfuerzo activo al esfuerzo vertical por el K activo menos 2 veces la cohesión por el K activo, ¿ya? Esta es la ecuación general de Rankine para la condición activa. Para la condición activa. Para el caso de esta condición, ¿ya? Para el caso de drenada, ¿ya? Donde el suelo es totalmente horizontal y se tiene un suelo granular limpio, ¿ya? Donde la cohesión es 0, ¿ya? Entonces, la ecuación se reduce, ¿ya? Al ser este 0, ¿ya? La ecuación se reduce a solamente esta parte de la ecuación, que el esfuerzo activo efectivo es igual al esfuerzo efectivo vertical por el K activo. Y en esa condición, ya, ya. Para el día de mañana, revisar estos ejemplos, ¿ya? Estos ejemplos con respecto a estas, a estos casos, ¿ya? Y si existe el día de mañana, ¿ya? Para el día de mañana vamos a llevar, avanzar, vamos a ver la condición pasiva de Rankine, ¿ya? Y eso está después de la teoría de Coulomb, ¿ya? Después de la teoría de... Aquí, sí, en la página 373 o página 43 del documento. Vamos a saltar Coulomb para la condición pasiva, ¿ya? Eso vamos a empezar el día de mañana. ¿Alguna pregunta? Estos ejemplos, el ejemplo 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7, para luego entrar. Gracias, hasta luego.